¿Te has preguntado alguna vez cómo un humilde pastor de ovejas se convirtió en uno de los más grandes reyes de Israel? Prepárate para sumergirte en la asombrosa historia de David, un hombre cuyo destino fue trazado por Dios desde el principio. En un pequeño rincón de Belén, en tierras de Judá, nació un niño destinado a marcar la historia de Israel para siempre. Su nombre era David, y desde sus primeros días como pastor de ovejas, Dios tenía grandes planes para él. 1. La juventud de David. Desde joven, David demostró valentía y confianza en Dios al enfrentarse a los peligros del campo para proteger a su rebaño de las fieras. Con una honda en mano y su fe inquebrantable, derrotó al gigante Goliat, enviando un mensaje claro: Dios estaba con él. En los áridos campos de Belén, donde el sol doraba las colinas y las noches estrelladas iluminaban los cielos, un joven pastor llamado David cuidaba con esmero su rebaño de ovejas. Desde temprana edad, aprendió a defender a las indefensas criaturas bajo su cuidado, utilizando su honda con destreza y confiando en la protección de Dios. Un día, cuando el peligro se presentó en forma de un gigante filisteo llamado Goliat, David no dudó en enfrentarlo. Mientras el ejército de Israel temblaba ante la amenaza del gigante, David se presentó con valentía ante el rey Saúl y se ofreció a enfrentar al enemigo. Con solo una piedra y la fe en Dios, derrotó al gigante, demostrando al pueblo de Israel que la verdadera fortaleza proviene de la confianza en el Señor. Este evento no solo marcó el comienzo de la fama de David, sino que también lo catapultó a la atención de Saúl y el pueblo de Israel. A partir de ese momento, su nombre resonaría en todo el país como el joven que desafió a los enemigos de Dios con valor y fe inquebrantable. La vida de David como pastor de ovejas no solo le enseñó el valor de la valentía y la confianza en Dios, sino que también estableció los cimientos de su relación íntima con el Señor. En las horas de soledad en los campos, David cantaba alabanzas al Creador y encontraba consuelo en la presencia divina. Cuando David tocaba su arpa, no solo era música lo que ascendía a los cielos, sino también conversaciones sinceras con su Dios. David encontró en cada melodía y en cada palabra una forma de comunicarse con su Creador. Su vida era un constante diálogo con el Señor, donde cada acción reflejaba su deseo de estar en sintonía con la voluntad divina. Los salmos de David no son solo poesía, son canciones, son oraciones, son el reflejo de un corazón que busca a Dios en cada nota y cada palabra. La música era para David una expresión de adoración, una forma de comunicar lo inefable. Esta conexión profunda con Dios sería una constante a lo largo de su vida, guiándolo en los momentos de triunfo y tribulación que estaban por venir. Saúl lo llamó a su servicio como uno de sus músicos de confianza y un valiente guerrero en su ejército. David entró en la corte de Saúl como un joven humilde, pero pronto ganó el favor del rey y del pueblo con su habilidad musical y su actitud respetuosa. Su habilidad para tocar el arpa no solo calmaba los ánimos de Saúl en momentos de angustia, sino que también mostraba su destreza y sensibilidad artística. Sin embargo, la relación entre David y Saúl pronto se volvió complicada. La envidia y la paranoia de Saúl lo llevaron a ver a David como una amenaza, y comenzó a buscar maneras de eliminarlo. A pesar de los intentos de Saúl de matarlo, David demostró su fidelidad al rey y se mantuvo firme en su servicio. Finalmente, la situación se volvió insostenible y David se vio obligado a huir de la corte de Saúl para salvar su vida. Durante años, vagó por el desierto, evitando los intentos de Saúl de capturarlo, pero nunca perdiendo la fe en que Dios lo protegería y lo guiaría. El servicio de David a Saúl fue una prueba de su carácter y su confianza en Dios. A pesar de las injusticias y los peligros que enfrentaba, David permaneció fiel al rey y confió en que Dios cumpliría sus promesas. Esta lección de lealtad y dependencia en Dios sería fundamental en su ascenso al trono y en su reinado posterior como rey de Israel. Después de años de exilio y persecución por parte del rey Saúl, David finalmente alcanzó el pináculo de su destino al ser ungido como rey de Israel. Aunque su ascenso al trono no fue fácil ni exento de desafíos, David demostró ser un líder valiente, sabio y piadoso que guió a su pueblo con integridad y devoción a Dios. Bajo su liderazgo, Israel prosperó y experimentó momentos de gloria y grandeza. Una vez establecido como rey, David llevó a cabo una serie de acciones clave que consolidaron su reinado y aseguraron la estabilidad de Israel.
Estableció a Jerusalén como la capital del reino, fortaleció las fronteras de Israel y derrotó a sus enemigos tanto internos como externos. Además de sus habilidades militares, David también demostró ser un líder justo y compasivo. Promulgó leyes que protegían a los más vulnerables de la sociedad, como los pobres y los extranjeros, y mostró generosidad hacia sus enemigos derrotados. Sin embargo, la historia de David no estuvo exenta de tragedia y conflicto. Su pecado con Betsabé y su posterior intento de encubrimiento pusieron a prueba su relación con Dios y tuvieron graves consecuencias para su familia y su reino. A pesar de estos errores, David demostró un profundo arrepentimiento y una voluntad de someterse a la voluntad de Dios. El reinado de David dejó un legado duradero en la historia de Israel y en la fe judía y cristiana. Su poesía, plasmada en los Salmos, sigue siendo una fuente de inspiración y consuelo para millones de personas en todo el mundo, y su vida ofrece lecciones atemporales sobre la importancia de buscar a Dios en todas las cosas y de vivir con integridad y humildad. La historia de David como rey de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él y obedecen su voluntad. A través de los altibajos de su vida, David demostró que incluso los más grandes líderes son humanos y están sujetos a la gracia y misericordia de Dios. David no nació en un palacio, ni tenía un ejército. Pero tenía algo mejor, un corazón sintonizado con el de Dios. Y eso, queridos espectadores, es lo que lo llevó a ser un rey diferente. Un rey que cantaba, que lloraba, que se equivocaba, pero que siempre volvía a Dios. A través de los salmos y sus acciones, vemos su profunda conexión con Dios y su deseo de agradarlo en todo lo que hacía. Lo que realmente distingue a David como un hombre conforme al corazón de Dios es su profunda conexión espiritual y su búsqueda constante de la voluntad divina en todas las áreas de su vida. A lo largo de sus experiencias como pastor, guerrero y rey, David demostró un corazón dispuesto a obedecer y confiar en Dios en todo momento. Su relación íntima con Dios se ve reflejada en los numerosos salmos que escribió, expresando una amplia gama de emociones humanas, desde la alabanza y la adoración hasta el arrepentimiento y la súplica. Estos himnos inspirados no solo ofrecen consuelo y esperanza a generaciones posteriores, sino que también revelan la profunda comunión que David mantenía con su Creador. A pesar de sus fallas y pecados, David siempre buscaba sinceramente el perdón y la dirección de Dios. Cuando confrontado con sus transgresiones, como en el caso de su adulterio con Betsabé y su conspiración para asesinar a su esposo Urías, David demostró humildad y arrepentimiento genuino. En el Salmo 51, implora a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Además de su devoción personal, David también mostró compasión y misericordia hacia los demás, reflejando el carácter amoroso de Dios. A pesar de ser perseguido por Saúl y su ejército, David se negó a alzar la mano contra el ungido de Dios, demostrando respeto por la autoridad y confiando en que Dios cumpliría sus promesas en su tiempo. El corazón de David es un ejemplo perdurable de fe, humildad y búsqueda constante de Dios. Su vida nos enseña que no se trata de ser perfectos, sino de confiar en la gracia y la misericordia de Dios, y de buscar su voluntad con todo nuestro ser. Como David, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la promesa de que Dios está cerca de aquellos que lo buscan de todo corazón. Lecciones de la vida de David. La vida de David está llena de lecciones valiosas para nosotros hoy. Nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades, de arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y de buscar siempre la voluntad de Dios por encima de la nuestra. David no era el más alto, ni el más fuerte, pero tenía algo que no se ve a simple vista: un corazón gigante y un deseo de agradar a Dios de todo corazón. A través de sus triunfos y fracasos, encontramos principios y verdades que pueden guiarnos en nuestro viaje espiritual y en nuestra búsqueda de una vida conforme a la voluntad de Dios. Buscar a Dios en todo momento. David nos enseña la importancia de buscar a Dios en cada situación, ya sea en tiempos de alegría o de adversidad. A través de sus salmos, vemos cómo David buscaba la guía, la fortaleza y la dirección de Dios en todo momento, confiando en Él como su refugio y fortaleza. Arrepentimiento y humildad. A pesar de sus errores y pecados, David nos muestra la importancia del arrepentimiento genuino y la humildad del corazón.
cuando confrontado con sus fallas, David no trató de justificarlas o minimizarlas, sino que se humilló ante Dios y buscó su perdón con un corazón contrito. Confianza en la promesa de Dios. A lo largo de su vida, David confió en las promesas de Dios y en su fidelidad inquebrantable. A pesar de enfrentar numerosos desafíos y peligros, David nunca perdió la fe en que Dios cumpliría sus promesas y lo llevaría a cumplir su propósito en la tierra. Integridad y liderazgo. Como líder de Israel, David demostró integridad y sabiduría en su gobierno, protegiendo y cuidando a su pueblo con amor y compasión. Su ejemplo nos recuerda la importancia de liderar con justicia y compasión, buscando siempre el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses. Rey de Israel, guerrero valiente, poeta apasionado. David no fue perfecto, pero su corazón buscaba a Dios, y su vida nos enseña sobre la gracia y el arrepentimiento. La vida de David es un testimonio de la fidelidad y la gracia de Dios para con aquellos que lo buscan de todo corazón. Sus experiencias nos enseñan valiosas lecciones sobre la importancia de la fe, el arrepentimiento, la humildad y la confianza en Dios en nuestra vida diaria. Dios puede usar nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Que podamos aprender de su ejemplo y seguir su ejemplo de fe, valentía y devoción a Dios. Que podamos aprender de su ejemplo y seguir sus pasos en nuestro propio viaje de fe. ¿Qué lección has aprendido de la vida de David? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido inspirador sobre la Biblia y la fe. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de David, el hombre conforme al corazón de Dios.